Bienvenidos virtuosos a un episodio más de este podcast. Hoy les doy la bienvenida con Nayeli Náteras, una querida amiga mía que conozco desde hace 10 años. Ella compartió conmigo mi primer entrenamiento de yoga y hoy les tenemos un tema muy interesante a todas las personas que conviven con niños, que son padres de familia, tíos, abuelos, maestros, que es su proyecto de Anandi Bienestar. Bienvenida, Nayeli. Muchas gracias, Gis. Qué gusto verte de nuevo así de frente y escuchar tu voz. O sea, me parece como irreal después de tanto De tanto tiempo. tiempo, ya sé, pero bueno, creo que lo que vivimos justo en ese entrenamiento nos une a todos los que fuimos partícipes y me da muchísimo gusto tenerte aquí y más hablando, platicando de tu proyecto. ¿Por qué no nos cuentas un poquito, pues, quién eres y cómo empezó tu formación en el yoga? Vale, pues yo empecé igual en clases de yoga porque me quería sentir mejor, porque me ayudaba mucho al dolor de espalda baja después de tanto tiempo estar sentada o manejando o frente a la compu trabajando, y yoga me ayudó mucho. Y en algún momento yo dije, de grande quiero ser maestra de yoga. Y un amigo me dijo, oye, pero pues para que de grande lo seas, tendrías que empezar desde ahora. Y en ese tiempo me despiden del trabajo y digo, bueno, ¿qué hago con tanto dinero, según yo, no? Tanto dinero de mi despido. Yo me compro un coche, me voy de viaje o hago una certificación de yoga. Y entonces llego a una primer certificación de yoga y fue un gran reconocimiento de mi cuerpo, de mi estado mental, de mis emociones, de mi capacidad física, de mi capacidad de resolver problemas. Dije, esto está genial, esto es lo que quiero. Y el último día de esa certificación, Meche Galindo se sube a donde se hacían, era como un podium que había ahí, donde se daban las clases, y hace un saludo al sol para niños. Y en ese momento, como, o sea, me tocó el corazón lo que estaba sucediendo y dije, yo quiero hacer eso. Y entonces empecé a ver cómo se hacía yoga para niños, llegué a diferentes metodologías y llegué a esta de Rainbow Kids Yoga. En ese tiempo así se llamaba. Y eso para mí fue como una explosión de creatividad. Dije, no manches, esto está increíble, o sea, está genial, ¿no? O sea, esto es lo que yo quiero, esto hace vibrar mi cuerpo, hace que se encienda mi corazón, o sea, yo quiero esto. Y bueno, pasó el tiempo, empecé a dar clases, empecé a tener más formaciones, empecé a investigar más, hasta que un día me ofrecen ser maestra, que entrena maestros de yoga para niños de Rainbow Kids. Entonces fue un regalo y dije, esto es lo que yo quiero. Y entonces empecé a entrenar maestros, y a la par es cuando conozco a Rafa Cervantes, nuestro maestro, y empezamos a tener este entrenamiento que también fue otro descubrir, y empiezo con estas ondas de sanación y reconocer otra vez mis emociones y cuál es mi proceso mental y cuáles son mis patrones y cuáles son mis creencias. Y ahí dije, esto con lo que estoy haciendo de yoga para niños, o sea, es increíble. Se complementa muy bien entendiendo como todo este proceso. Y de ahí surge el proyecto de Anandi Bienestar, que está dividido en tres. Uno que es Anandi Salud, todo lo que tiene que ver con terapias de sanación energética y vibración de las células. Anandi Mujer, que tiene que ver con educación menstrual y terapias especiales para la mujer. Y Anandi Yoga Kids, que tiene que ver con entrenamiento para maestros y clases para niños. Cómo enseñarle a los niños a dar clases, cómo poder compartir en su mundo estas sensaciones de bienestar desde pequeñitos, y darles herramientas a los adultos para que los niños también vayan fortaleciendo su cuerpo, fortaleciendo sus órganos internos, fortaleciendo su mente, su capacidad de pensamiento, el entender cómo pueden expandirse tanto, pero al mismo tiempo empezar ellos a discernir en qué momento actúo de una manera y en qué momento de otro. Entonces, pues desde ahí empecé a tener como varias formaciones en diferentes temas, y esto es así como surge Anandi Bienestar. Está increíble todo porque además está muy completo, ¿no? Esta parte de Anandi Salud en la que nos compartes que hay muchas terapias, ¿todo te encargas tú de todas las terapias o hay más personas que forman el equipo de Anandi? Ahorita soy yo solo en Anandi Mujer y en Anandi Salud. Me encargo de hacer las terapias. Realmente la gente va llegando porque ha escuchado que otra mujer se ha sentido bien o que otra persona empezó este proceso, y van llegando poco a poco a querer
complementar todo su proceso, ¿no? Esto es como si yo tengo, no sé, cualquier enfermedad, sin mencionar ahorita alguna en especial, cualquier enfermedad que me hace sentir, además de ese malestar físico, de una manera que me hace sentir muy incómoda, pues también está que esto me hace sentir bastante triste o bastante impotente ante la situación o muy nostálgica por mi familia o muy desorientada. Pueden venir a estas terapias que les complementan todo este proceso, a lo mejor si están en un tratamiento que es ya muy prolongado o en un tratamiento que es muy agresivo. Entonces, además de sí, la parte física que se la atienden con un médico especializado, vienen a sentirse también un poco mejor con todo este proceso que va sucediendo. Y en Anandi Mujer, igual, hace poco me preguntan, Nayeli, ¿me puedes entrenar para que yo también dé talleres para niñas en educación menstrual? Y yo decía, no, espérame, no estoy preparada. Y entonces me acordé que me dijeron en algún momento, para que cuando seas grande, tú seas maestra, tienes que empezar ahora. Y entonces, bueno, empieza ahora el plan de poder capacitar a otras personas a que guíen a las niñas o a las familias en general a todo este proceso de este tema menstrual que incluso es muy complicado entender para las propias mujeres. Y entonces, ¿cómo una mamá se lo va a transmitir a su hija? Y en Sí. Anandi Yoga Kids, sí hay otra maestra que colabora conmigo, ella es Sara Lee, y entonces las dos vamos haciendo ahora sí todo el trabajo, tanto las clases de yoga para niños como los entrenamientos o talleres para papás y para maestros. Creo que la manera en la que surge el yoga un poco acá en el occidente es más enfocado a los adultos, ¿no? O sea, no se había visto tanto esta parte de también empezarles a enseñar a los niños desde muy pequeños este tipo de herramientas, porque creo que también al principio se consideraba que a lo mejor no era apto para ellos, ¿no? Hay muchas personas que se han acercado a mí a decirme, oye, a mí me encantaría que mi hijo haga yoga, pero la verdad es que no se queda quieto un segundo, o la verdad es que no pone atención, o la verdad es que veo que es muy difícil hacerlo con él. Y creo que está muy interesante esta parte de Yoga Kids. ¿Cómo nos podrías platicar un poquito de cómo aplicarlo en los niños? Para, por ejemplo, los que ya tenemos una práctica de yoga o para quienes quieran empezar a meter a sus hijos a este mundo. Ay, esto que mencionas es súper interesante. Yo quiero que mi hijo haga yoga, pero nunca se está quieto. O Ujú. sea, ahí también tendríamos que ver como para qué es yoga, ¿no? Y Sí. yoga en todo su concepto. Y como dices, tiene que ver más con este movimiento físico a lo mejor. Y a mí, una de las cosas que más me gusta cuando empiezo a compartir las clases con los niños es identificar si llora, si brinca, si grita. Es niño, ¿no? Entonces, desde Exacto. ahí es como respetar su propio desarrollo. ¿Qué queremos? Que con el yoga él vaya encontrando formas de sacar esa energía, ¿no? Es como que si quieres que todo el tiempo el niño esté zen, está cañón, o sea, es complicado porque el niño también tiene otras necesidades, está explorando el mundo, está reconociendo. A mí me gusta esta teoría donde somos luz en expansión y entonces ya de repente nos ponen en un cuerpecito cuando nacemos y entonces hay que empezar a ver cómo nos movemos en ese cuerpo. Y claro, nuestros movimientos son lentos, son torpes, aprendemos a caminar, aprendemos incluso a respirar, a comer, a hablar, a brincar en un pie, en otro. Entonces, me gusta esa teoría porque a los niños los veo como esta luz en expansión en un cuerpecito que está aprendiendo a vivir en el planeta Tierra, ¿no? Entonces, reconocer que el niño se va a mover y va a brincar y va a gritar y va a hablar fuerte y se va a voltear y ya lo viste trepado en el sillón, pero también al mismo tiempo te volteas y ya está trepado en otra cosa, o sea, es como la naturaleza del niño y como adultos creo que nos toca estar como atento de eso en el momento en que eso pueda ser pues un peligro para su vida o simplemente es parte de la exploración, ¿no? Entonces, ver que el niño hace todos esos movimientos pues es reconocer su propia naturaleza, ayudarle a enfocar su energía, eso es a mí lo que me gusta en una clase de yoga para niños, ¿no? La otra cosa que decías es, ¿cómo le hacemos los que ya tenemos una práctica? Pues un poco de entender esta parte y relajarte en darle espacio de movimiento al niño. Cuando los niños son pequeños y van reconociendo su cuerpo y que tienen dos piernas en su totalidad, estoy hablando, y que si la mueven para adelante y luego el otro pie van avanzando y esto es caminar y ya me desplacé de un lado a otro, pues eso ya es yoga. Ellos ya están haciendo yoga contigo o ellos ya están haciendo yoga solos. Entonces es solo ir enfocando cada uno de sus movimientos
para que puedan encontrar en algún momento esa calma que les puede dar mejor posibilidad de pensamiento, mejor posibilidad de conocer cómo funciona su cuerpo, y entonces ya no es que se van a acercar, si estás cocinando, se van a acercar y hay fuego. Les da mucho más conciencia corporal, o esta cosa que si veo, no sé, un escalón, pues con mayor conciencia corporal los niños ya pueden saber que o suben un pie o suben el otro o lo brincan, pero ya no es que se vayan a tropezar. Entonces es irlos acompañando en este tipo de desarrollo para poderles dar esos momentos de tranquilidad. Hay otras mamás y papás también que llegan buscando que sus hijos hagan yoga y dicen, es que quiero que mi hijo haga yoga porque es muy activo y todo el tiempo se está moviendo y no se relaja. Ok, ¿no? Entonces, Sí. ¿cómo le hacemos para que con tu personalidad puedas ayudarle a él a que se relaje un poco más, ¿no? Entonces, dentro de Anandi Yoga Kids nos fijamos mucho en la personalidad de cada niño para poderle dar lo que vaya necesitando para en algún momento encontrar ese momento de paz o ese momento de tranquilidad o ese momento de conciencia corporal, incluso que ellos sepan qué hacer cuando sus emociones empiezan a alterar en exceso y ya son incontrolables. Y que creo que para los papás también es un trabajo interesante el tomarnos un momento para observar a nuestros hijos y ver de dónde viene esa energía, de dónde viene ese movimiento, de dónde viene ese temperamento y analizarlos un poquito más con ese entendimiento, como bien lo dijiste al principio, que son pues estas pequeñas luces en reconociendo este mundo físico que a final de cuentas pues también a partir del juego y a partir de esa conciencia corporal pueden empezar también a desarrollarse mucho mejor, ¿no? A reconocer un poquito su estado emocional y también su estado físico. Sí, que eso sucede en una clase de yoga, ¿no? El niño empieza a fortalecer sus músculos, empieza a tener una mejor postura, empieza a tener mayor flexibilidad, empieza a desarrollar estas habilidades motoras, empieza a transformar su capacidad de pensamiento, su capacidad de poder tomar decisiones, aprende estas herramientas de respiración para que vea también cómo va, o él es solo capaz de transformar sus propias emociones o sus estados de ánimo. Entonces, poderles ayudar a que eso suceda, pues eso genera que tengan una mejor relación con ellos mismos y una mejor relación con su familia y una mejor relación con el entorno. Entonces, de eso se trata, ayudarle al niño a que se vaya reconociendo quién es y darle esa posibilidad de encontrar sus propios momentos de calma. ¿Qué sucede? Que a lo mejor a ti y a mí, si hacemos determinada respiración pranayama, sabemos que eso nos relaja, porque una ya lo probamos y otra porque lo aprendimos en un lugar y a lo mejor porque lo leímos en un libro súper importante, yo qué sé. En el caso del niño, habrá que también ir probando, ¿no? A ver, a ti este tipo de respiración, cómo te va poniendo, y a lo mejor esta es muy complicada para ti, te queda mejor esta otra. Entonces, empezar a ayudarles a que ellos mismos encuentren estas opciones. Es como los papás, o sea, cuando tú le das de comer a tus hijos, a lo mejor a tu hijo sí le gustan los chayotes, pero a tu hija no le gustan, a ella le prefiere el betabel, por ejemplo. Y entonces, pues, habrá que cocinar los dos y darle a cada uno lo que mejor le guste. ¿Para qué? Pues para que también tenga una buena alimentación, tenga gusto por la comida, evite el rechazo, esté saludable, buena digestión, mejor estado de ánimo. Entonces, con los niños en una clase de yoga también se trata de ir viendo eso, más que encajarlos en que toda la clase es así, como una de adulto, ¿no? En una de Sí. adulto encajas en eso porque el maestro te va guiando a lo que, y lo pongo entre comillas, es lo mejor para ti, Ujú. ¿no? Y pues por eso vas, porque te sientes bien. En el caso de los niños es ver cuántas herramientas puedes tener, cuántos haces debajo de la manga para ayudarle y guiarlo, para que el niño se sienta bien, ¿no? También de eso se va tratando. Y que al final la práctica para los niños se vuelve como espacio de introspección, ¿no? O sea, es como esos pequeñitos momentos en los que vas a lograr que él esté enfocado en él mismo y no tan
hacia afuera, ¿no? Porque creo que la energía de los niños y sobre todo a ciertas edades está siempre como muy hacia afuera, ¿no? Hacia el hacer, el correr, el gritar, el ver al otro, el experimentar y explorar. Y creo que eso es una parte importante que recalcarle a los papás, ¿no? Que como bien dices, esa es una actitud natural del niño, que no lo vas a o no lo tienes que meter a clase de yoga solamente porque ves que es un poco activo y te preocupa y quieres que esté tranquilito y zen todo el día, porque pues no sería natural ni ¿no? para él ni para ella. Digo, hay ciertos temperamentos, hay niños un poco más tranquilos que otros, pero dentro de lo que cabe, pues ese no es el propósito, ¿no? O sea, creo que es más bien este momento de conciencia que justo lo platicábamos antes de empezar a grabar un poquito, que no solamente se tiene que practicar dentro del salón de yoga, sino también afuera, ¿no? En la vida, en casa. Sí, y es que de eso se trata, ¿no? Eso es la unión del yoga. Todo lo que yo aprendo dentro de mi clase o sobre mi tapete, que lo pueda tener allá afuera. Te voy a poner algunos ejemplos de qué sucede, ¿no? Apenas desde que empezó la pandemia, inicié un grupo en línea y es interesante ver a los niños cómo van evolucionando ante la cámara o ante la pantalla y cómo es que ellos solos van encontrando sus momentos, ¿sabes? O sea, es muy interesante ver todo ese tipo de cosas y el apoyo en casa para que esto suceda. Hay un niño que empezó a ir a las clases, su mamá lo llevaba porque se enoja mucho. Y bueno, ya si lo ves, bueno, pues es toda una investigación y demás, y frustración y todo lo que hay en su familia que hace que él reaccionara de esa manera en enojo, ¿no? Y entonces él empezó a venir a las clases y al mismo tiempo otra terapia, ¿no? Y entonces, con otra persona. Y entonces el mismo niño decía, es que yo prefiero esta clase. O sea, en la otra hago otras actividades, pero esta yo la prefiero. Y entonces la mamá dice, esas herramientas de respiración que les pones, de alzar y bajar los brazos, de reconocerse, de saber cómo están, le ayuda mucho en su terapia. Claro que esto ya es a nivel racional, el niño no está haciendo eso, el niño simplemente actúa. Él no dice, voy a llevar esta herramienta acá, ¿no? Pero ese es el descubrimiento que se va teniendo. Otros papás, igual es un niño de 4 años, y dice, es que nosotros necesitábamos que él tuviera una actividad y entonces te encontramos a ti para las clases de yoga y nos gusta cómo él se va relacionando con él y con nosotros. Y sí, el niño es muy activo. Él se mueve, se para, se sienta, hace sus posturitas, hace sus respiraciones, pero cuando ya no va y se mueve. Y está bien, porque ese es el movimiento que él necesita para poder controlar su cuerpo y sus emociones o poderlas explorar, ¿no? Entonces, bueno, eso. Otra niña también me escribe por Facebook, Miss, ¿cómo era la respiración que nos enseñaste en la clase? Porque voy a ir al dentista y entonces me van a inyectar y no sé qué. Y yo, a ver, es esta respiración. Inhala en 4 y exhala en 4. Sí, mis gracias, ya me voy. ¿Sabes? O sea, sí les hace sentido en la vida este tipo de cosas, ¿no? O los papás que ya empiezan a hacer estos comentarios de yo lo veo más tranquilo, sigue teniendo sus explosiones, pero le duran menos. Entonces, eso ya es un avance. O sea, no es como el niño tiene que estar zen y nunca reaccionar. Espérame, no me digas que tú no reaccionas ante el mínimo detalle a veces en el tráfico. Ujú. O es que no comparte. Bueno, tú compartirías tu reloj, compartirías tu compu, compartirías tu esposo, ¿no, verdad? Entonces, el niño, ¿por qué tendría que compartir esas cosas? Hay que irle enseñando. Otra mamá me decía, es que cuando salimos al parque a caminar, nos saluda. Yo le pregunto, ¿y tú saludas? O Sí, sí, sea, sí. ¿tú en verdad saludas? O sea, ¿por qué no haces el ejercicio de vas en el parque, saluda a la gente y ahora sí, pídele al niño que salude? Pero es Claro, y que que al quiero, final el niño te está reflejando algo que te molesta a ti, pero no necesariamente es porque él tendría o no tendría que hacerlo, sino porque a ti te hace ruido y es algo tuyo. Y esa parte de la práctica, digo ya en la clase, además de las asanas, ¿qué otros ejercicios les pones? hacemos al inicio de la clase siempre hay una intención. Hay una intención para el maestro desde que crea la clase. ¿Cuál es mi intención? ¿Qué quiero enseñarles en esta clase? ¿Qué quiero compartirles? Entonces, cuando el maestro diseña su clase, él ya tiene una intención, ¿no? Dentro de la clase que se hace hay una afirmación y esto lo aprendí de Mecha Galindo que me parece espectacular. Entonces, se hace una afirmación hacia ti y hacia todo el mundo, ¿no? O sea, todo tu entorno. ¿Nos puedes dar un ejemplo? Sí,
Y es súper sencillita, es creo en mí, amo y cuido mi cuerpo, protejo la naturaleza, respeto a los demás, siempre digo sí puedo y creo en mí. Así empezamos una clase de yoga para niños. Y eso me parece espectacular. Los niños se lo saben, los niños lo repiten en casa y entonces para ellos es como, este soy yo. O sea, soy una persona capaz de hacer este tipo de cosas, ¿no? Y después hacemos un calentamiento, ya sea una respiración, una canción, calentamiento del cuerpo, movimiento de cabeza, movimiento de torso, estiramiento de un lado, estiramiento del otro, movimiento de los brazos, piernas, ¿no? Como empezar a estirar el cuerpo y activar. Realmente con los niños es que cuando llegan a la clase de yoga ya corrieron 3 veces, o sea, ya fueron, regresaron, trajeron el tapete, se quitaron los zapatos, o sea, ellos ya, su cuerpo está caliente. A veces digo, ese calentamiento es para mí. O sea, es como, yo también tengo que empezar a calentar mi cuerpo para que demos esa clase. Si yo, por ejemplo, ese día no hice práctica, no medité y no hice práctica de asanas, cuando doy la clase, o sea, soy un trapo, porque en realidad requiere de mucho esfuerzo y de mucha energía, de mucha atención por parte del maestro. Después del calentamiento viene esta parte de cómo hacer las asanitas, las posturas de yoga. Y este es a través de un cuento, a través de una historia, una narración, tarjetas de yoga, muñecos de peluche, hay una infinidad de material que puedes usar. Después de ahí hacemos un repaso que es a través de un juego y entonces vamos recordando las posturas a través de un juego. Podemos bailar, podemos tocar un cuenco. Cuando dejen de escuchar el sonido del cuenco, entonces se congelan en una postura. Y al final hacemos una pequeña meditación y una relajación también muy pequeña. O sea, es muy difícil. Si yo los quiero llevar como así de 15 minutos, está muy cañón. A lo mejor durarán 3, 5, a lo mucho, ya se movieron, no sé qué, pero es como, esto es suficiente. O sea, toda esa energía se está sentando y tus células lo están memorizando y al final hacemos un cierre o cantamos una canción o que me digan 3 cosas por las cuales están agradecidos el día de hoy, o cuando es cumpleaños de alguien le hacemos deseos hacia el otro, o si alguien no vino porque está enfermo, mandamos deseos hacia el otro y así se acaba la clase. Después de ahí sales, a veces las cosas te salen bien como maestro, a veces las cosas no te salen bien y ya después de un rato empiezas a revisar que puedes mejorar para la siguiente o se te ocurren más cosas. Entonces, así hacemos las posturas. En realidad, tiene que ver con reconocimiento de emociones, tiene que ver comunicación, cómo están, cómo se sienten, qué harías en esta situación, tiene que ver con respiración, momentos de meditación y atención. Entonces, claro que a ellos lo que más les gusta son las posturitas, ¿no? Y a los papás, mientras hagan posturitas, quiere decir que mi niño hace yoga, pero es que hay un montón de cosas que a la larga se pueden ir evaluando. Y esto es algo que no tiene el yoga para niños, por ejemplo. No tienes una medalla, no tienes un diploma, no cambias de grado, no eres más avanzado. Y entonces, a diferencia de otras clases como son a lo mejor natación, karate, incluso kumon, o sea, siempre vas avanzando y te dan o una cinta o una medalla o en tu gorro de natación te ponen ahí también como, no, no es cierto, no te lo ponen en el gorro, te lo ponen en los gogles, Ujú. en el resorte, ahí les van poniendo como ballenitas y de reconocimiento. Y está bueno, ¿no? O sea, diferentes estilos para diferentes tipos de familias y crianzas y demás. En el caso de yoga es como, ¿cómo mides a un niño si es más feliz? ¿Cómo Sí. mides si el niño tiene más posibilidad de, si no de controlar sus emociones, de poder entender cómo disminuir esa sensación después de que ya sucedió? Sí, que no se convierta en una competencia y que al final de cuentas es más como aceptar y reconocer las capacidades de todos, ¿no? Y cómo todos somos perfectos en la manera en la que lo hacemos, ¿no? No hay una postura exacta, sino que cada quien como la hace es perfecta. Y Sí. esa parte es creo que también muy valiosa de crear empatía, de voltear a ver al otro y de respetar su proceso. Esto es súper interesante lo que dices. A los niños les ponemos un montón de exigencias,
¿no? O sea, porque aparte de que te tienes que levantar temprano y aparte de que te tienes que lavar los dientes, pero aparte de que tienes que desayunar y aparte de que te tienes que vestir y a veces tú solo o rápido porque ya viene la siguiente actividad, pues te tienes, en este caso, como vivimos actualmente, o muchos, y ya te tienes que estar conectando o córrele porque ya te tengo que llevar a la escuelita y luego en la escuelita son córrele porque son estas actividades, estas tareitas y demás y luego córrele porque ya vine por ti, córrele, o sea, y aparte tienes que ser bueno o sea, en cada una de tus materias y tener buenos amigos y ser obediente y saludar a todos y despedirte de todos y sonreír todo el tiempo y verte limpio. No, espérate, o sea, es demasiado para los niños, ¿no? Ayuda mucho, sí, seguramente sí, pero pues también darles un cachito de alivio y un cachito de esta sensación de decir, ay, aquí exhalo, y entonces que cuando exhalo ya lo suelto, y a lo mejor si voy a entrar a un examen, ya sé que si hago este tipo de respiraciones, me puedo controlar un poco en mi nerviosismo, o si estoy nervioso también está bien, es una emoción que se vale, o si no me puedo concentrar y hago posturas de equilibrio, esto me ayuda. Entonces es ir ayudándole al niño, ¿no? Con ciertas herramientas, muchos a través del juego y la broma, y reírte, ¿no? Porque pues de eso se trata con los niños. Si tienes un plan dentro de la clase, pero les vas ayudando a los niños a que también se sientan acompañados desde otro lado, a que se sientan valorados desde lo que hacen, a que se sientan apreciados, a que se sientan que van en un proceso, ¿no? También estamos inmersos en esta cultura donde todo es rápido y tiene que salir ya. Sí, No. que es muy importante respetar su ritmo y que si te fijas, siempre ellos van al ritmo del adulto, ¿no? O sea, siempre es al revés y entonces no hay esas pausas, no hay ese momento en el cual él puede decidir qué hacer o cómo hacerlo, sino que sí, pues hay muchas cosas que les imponemos, pobrecitos chiquitines. Bueno, Pero sí. bueno, si los llevamos también a este tipo de herramientas y los empezamos a canalizar hacia este mundo mucho más consciente y mucho más, pues yo lo llamo como de conexión y de paz, pues ya ellos lo traen más bien adentro, pero ya lo van a empezar a practicar con mucha más constancia, ¿no? Y esa parte es, creo que también importante que a lo mejor nos pudieras regalar algunos tips para llevar a cabo también en casa, pensando en esta práctica de yoga, ¿no? ¿Cómo lo podemos ir como transformando a un hábito del día a día? Cositas pequeñas, ¿no? Si tú a lo mejor ya tienes una práctica, si él te ve haciendo la práctica o ella, niño o niña, eso le puede ayudar, o sea, es una inspiración. Ellos aprenden a través del ejemplo. Entonces, si tú le dices, haz tu saludo al sol y tú estás En la compu. chateando, Ajá. ajá, es como, pues, como ¿no? Pero si tú te levantas y haces un saludo al sol, si no sabes qué es un saludo al sol, pues lo puedes encontrar en internet bien fácil, ¿no? Saludo al sol para niños y hacerlo, ¿no? Es más, tú lo vas a despertar a la cama y es como, ok, vamos a estirar el cuerpo. Desde ahí, ¿no? Ese tipo de cosas. O no sé, al final del día, ¿no? 3 cosas por las cuales estás agradecido el día de hoy. Pues porque me dieron dulces y porque jugué videojuegos y porque no me bañé hoy. O sea, sí está bueno, ¿no? Y a lo mejor eso te genera como un shock así de, le di dulces. No, espera. Eso es lo que ahorita en el paso 1, él se siente agradecido por. Dale chance. Y conforme te escucha a ti decir por qué estás agradecida, él también va a empezar a apreciar este tipo de cosas, ¿no? Respiraciones. Simplemente hacer una respiración profunda de manera consciente, eso ayuda mucho. Inhala y exhala, ¿no? Y lo haces a lo mejor una serie de 5 y otra vez inhala y exhala y cómo te sientes. O si te dice, no sé, papá, mamá, hoy me siento, me duele aquí. Bueno, ¿y qué es eso? ¿No? ¿Cómo te sientes con eso? ¿Cómo amaneciste el día de hoy? ¿Cómo, no sé, después de su clase, preguntar, ¿cómo estás? Y hay estas planillas que también puedes encontrar en internet de las emociones y que te señale la emoción. Y eso es empezar a reconocer también quién es él. Los estiramientos les ayudan mucho, las posturas de equilibrio también para concentrarse. Si es un niño que está muy activo y ya se está moviendo mucho, dice 1, 2, 3 congelado.
¿no? Y le puedes decir o el nombre de la postura, o le puedes enseñar una postura, o una tarjeta de yoga, o cómo harías la postura del chango si tienes a la mano el peluche del chango. Pero eso lo vas haciendo como en el cotidiano. Poco a poco, él va, siéntate y vamos a hacer, y entonces respira, y esta es la postura. O sea, si lo haces como en el cotidiano, como que el niño se empieza a envolver y encuentra esos momentos, y al rato te va a decir, vamos a respirar. O ponlo a contar los libros. A ver, cuenta, uno, dos, y el niño se va tranquilizando al estar contando. O cuenta, si ya sabe los números, entonces pues los libros a veces tienen números, ¿no? O cuenta todos los libros que están de color azul. Y entonces los ve. Y al principio a lo mejor sí es demasiada la efervescencia que no, yo no quiero, no sé qué. Ok, está bueno. Los amarillos, los blancos, alguno de esos colores. Entonces te sales un poco de la discusión y le vas dando opciones, ¿no? También tú reconocer así de, se está moviendo mucho, ¿qué hago? Respira. 5 respiraciones y luego adelante. No me puedo concentrar porque tengo el ruido de los niños, pero aparte tengo que mi jefe me está pidiendo posturas de equilibrio, concéntrate, eso te va a ayudar a ti y entonces también cambia la energía de tu espacio para que tu hijo también vaya siguiendo lo que tú vas haciendo, ¿no? Esos Claro. pequeños tips que se hagan en lo cotidiano y a lo mejor si tienes oportunidad, entonces ahora sí, tú le das una pequeña clase o si tú estás haciendo tu práctica, le pones un tapete al lado y él va a hacer lo que vea que haces. Y así Ujú. haga una postura, dos posturas, va, corre, trae la leche, trae otro juguete, no sé qué, adelante. No, un niño más grande ya te va a decir, ay, no, ya no quiero, qué flojera. No, un niño de Ujú. 11 12 años, bueno, pues ahí es donde ya entra otra creatividad y córrele allá y tráete la pelota y cómo irlos involucrando también poco a poco y un poco también disminuir las expectativas que se van teniendo en los niños de tanta exigencia que tiene que ser tanta cosa, ¿no? Y Claro, y creo bajarles. que es súper importante esa parte de predicar con el ejemplo, ¿no? Si queremos que nuestros hijos hagan algo que nosotros no lo hemos ni practicado ni integrado en nuestras vidas, pues va a ser prácticamente imposible, ¿no? Yo justo te platico que yo tengo 2 hijos chiquitos y mucho tiempo dejé de practicar o dejé de ser tan constante en mi práctica porque pues, se convertía muy difícil encontrar el momento en el cual podía estar sola, concentrarme en mi música, en mi tapete y todo sin tenerlos a ellos encima, porque cuando intentaba practicar con ellos era, me escalaban, ¿no? O sea, me usaban de montaña, se metían abajo de mí cuando estaba en perro abajo, ya querían como ellos hacer otra cosa, pues sí, me distraían, la verdad, mi práctica, obviamente no es lo mismo. Entonces, como que un tiempo dejé de hacerlo y luego dije, bueno, si yo quiero que ellos vean los efectos que tiene el yoga y la parte positiva del yoga, poniéndome a mí como ejemplo, pues me tienen que ver, o sea, no hay de otra, ¿no? Tienen que también como ellos aprender que es un momento de mamá en el cual, claro que pueden participar con respeto y les encanta de verdad ese momentito en el cual a lo mejor están ahí muy pegaditos a mí, pueden imitar algunas posturas y luego pues ya a lo mejor pasando unos 20 minutos pues ya los perdimos, ya se distrajeron con otra cosa, ¿no? Pero es esta parte de que como papás tenemos una idea también de qué es lo que queremos en nuestros niños y cómo queremos verlos. Y es muy fácil ver hacia afuera y no ver lo que estamos haciendo al respecto con nosotros mismos, ¿no? Verlo hacia adentro. Y creo que en esta parte del yoga tiene mucho que ver también el cómo aplicamos los conocimientos de técnicas como lo es el mindfulness, por ejemplo, empezarles a poner también como bien dijiste al final de la práctica, meditaciones cortitas o también ejercicios así como de hacer un poquito de quietud y de silencio y respiración que bien te llevan a hacer esta parte de introspección y de conciencia, ¿no? ¿Cómo integras tú esta parte de meditación? ¿Tienes algún programa en específico para meditar con niños o qué has hecho con este tema? Dijiste algo súper interesante de esta sensación de que tú estás haciendo la práctica y entonces vienen y se trepan, pero es que eso es yoga, ¿no? Eso es unión, o sea, se Sí. están uniendo en este espacio donde tú estás pues también disfrutando de ellos de esta manera y ellos de ti. En cuestiones de meditación, tengo varios programas. Hay uno que se llama Mandala de Sanación y este es solo para niños.
Entonces ahí hacemos distintas actividades donde los niños empiezan a desarrollar estas habilidades de cómo relajar su mente y de cómo sentirse bien con ellos. Entonces hacemos desde pequeñas actividades como iluminar un mandala o formar un mandala. Hacemos actividades como polvos de ángel. Y entonces cada un niño va moliendo cada una de las partes que lo componen y después los ponemos en un frasquito, intencionamos momentos de meditación cortitos y esto es nada más para traer su mente al momento presente y hacemos mucha meditación en movimiento. Caminatas de un lado a otro, en este caso en un salón, caminatas conscientes de un lado a otro y eso también les ayuda mucho a entender pues quiénes son, ¿no? Las posturas se vuelven una meditación, a veces las hacemos muy rápidas y siempre, siempre, siempre terminar con posturas lentas. Puede ser una pequeña serie, una pequeña vinyasa y entonces la última siempre es lenta. Y el niño va encontrando como esa forma. Eso es de lo que se trata. Claro, salen de ahí, recogían su tapete, se pusieron los zapatos y salen corriendo, ¿no? Pero van entrenando a su mente. Esto es un entrenamiento constante. Es como aprender a andar en bici. Te subes a la bici y entonces medio te caes, pero tienes rueditas, pero ya le quitaron una, luego la otra y luego en un pie. O sea, es lo mismo. A la mente hay que irla entrenando poco a poco a que tiene muchas habilidades. Oye, si pudieras resumirnos los beneficios, y yo sé que son muchísimos, pero de este tipo de prácticas, tanto para niños como para papás, qué es lo más importante para ti que se trabaja en el yoga y la meditación? A mí lo que más me parece relevante en este caso es esto que te digo del entrenamiento de la mente. ¿Para qué? Para que trabaje en tu beneficio. Eso es como ir dando pequeñas dosis de bienestar para que encuentres cuál es lo que más te gusta y cómo es que puedes empezar a hacer algo. La respiración ayuda muchísimo a también transformar todas estas emociones. Si necesitas activarte, pues entonces hay cierto tipo de respiraciones. Si necesitas estar más atento o si necesitas que tu mente se relaje un poco para estar más atenta, hay otro tipo de respiraciones. La caminata a mí también me parece que es algo que se puede hacer de manera muy meditativa y de mucho reconocimiento corporal. Fortalecer huesos, fortalecer músculos, ayudar órganos digestivos, ayudar a este proceso mental. Yo creo que eso es como de lo más relevante, la atención, la concentración. Hay niños con diferentes características y con diferentes necesidades también, y entonces yoga te puede ayudar también a eso. Hace poco me escribía una maestra para una asesoría de cómo hacerlo con niños con altas capacidades. Y dije, claro, o sea, el niño al final de cuentas es como otro niño, también quiere disfrutar, también quiere reír, pero como son altas capacidades, muchas veces la parte corporal no se les permite desarrollarla. Y los ponen a estudiar, estudiar, estudiar y otras cosas, pero esta parte corporal no les dan chance, ¿no? Y el cerebro está trabajando, ¿no? A su ritmo, en este caso altas capacidades, pero que ahora también le ayudas a que se relaje un poco. Además de todas tus, bueno, de tus clases y tus cursos y todo lo que estás haciendo en la plataforma de Nandi, también tienes un deck de cartas de yoga padrísimo, ¿no? Que es una Sí, gran sí. herramienta para papás, porque también hay muchos libros muy padres, pero las cartas creo que funcionan increíble. Cuéntanos de ese deck para que lo podamos conseguir y eso es una buena manera de practicar en casa sin saber, sin tener que saber mucho de yoga. Estas tarjetas fueron como un bebé, se tardó, bueno, no como un bebé, porque no se tardó 9 meses, se tardó 7 años en llegar. Pero fue como irlo gestando hasta que encontré al ilustrador perfecto, hasta que encontré al diseñador gráfico perfecto, que entendieran mi mensaje. Entonces, estas tarjetas, ya cuando las ves, están diseñadas como el niño ve el mundo. Entonces, yo lo que pedía es que no tuvieran un contorno bien definido como lo ve el niño. O sea, incluso como dibuja el niño. O sea, el niño te dibuja un círculo, un rectángulo y unos palitos y ya es una persona. Entonces, el niño también de manera abstracta va entendiendo el mundo. Y entonces, estas tarjetas están de esa manera. Son 32. Una de ellas tiene instructivos o sugerencias de cómo jugar yoga con los niños y cada una de las posturas está muy bien definida para que el niño lo copie. Ahora, el niño va a copiar lo que ve.
Claro que yo hago mi Guerrero 2 perfecto con la alineación de cadera, rodilla, talón, brazos, hombro, codo, mano, cabeza, nariz, o sea, y claro, si el niño ve una cosa rarísima, pues es lo que va a copiar con su cuerpo. Y eso está bien. Pero las tarjetas son una muy buena herramienta para poderles enseñar al niño, mira, esta postura. O sea, si yo no sé nada de yoga y mi cuerpo no sabe todavía cómo, mira, esta postura, ¿no? O ahora el conejo, mira, así se hace el conejo y el niño va a hacer lo que haga. Y por lo regular, estas posturas, el niño las hace en su cotidiano. Se levanta del piso, ya se estiró por algo, va por abajo de la mesa, o las niñas que hacen su casita debajo del comedor, ¿no? Debajo de la mesa y entonces ahí ya lo llenan de sábanas y cositas. O sea, eso ya es yoga, están sentados todo el tiempo, están en 4 puntos, ya se estiraron, ya se levantaron, o sea, lo van haciendo, o sea, regularmente el niño hace estas posturas, ya tú ya lo vas diciendo. Este es perro mirando hacia abajo, este es un gato contento, este es un guerrero 2, este es un triángulo, y les vas mostrando toda esta gama. Por eso es tan fácil, ¿no? Con las posturas impresas en las tarjetas. Wow, está maravilloso eso. Oye, ¿y dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden conocer acerca de tus clases? ¿Dónde pueden comprar las tarjetas? Danos toda tu información, porfa. Las tarjetas las pueden comprar en la Cueva del Yogi, está en la colonia Roma, o también los pueden buscar por internet. Y a mí me encuentran en Facebook y en Instagram como Anandi Bienestar. Y ahí vamos posteando información acerca de las clases, de los talleres, tanto para niños como estas de educación menstrual o las terapias. Y bueno, pues estoy a su servicio, cualquier cosa que se les ofrezca. Ay, Nayeli, muchísimas gracias. La verdad es que nos podríamos quedar mucho tiempo a platicar de todo lo que es el yoga y de todas estas terapias que también ya te tendré que invitar en otro episodio para que nos cuentes de eso. Y de verdad te agradezco que estés aquí y toda la información que nos diste. Muchas gracias por esta plática. Con mucho gusto, Gis. Te mando un gran abrazo. Un abrazo a todos los que nos escuchan. Gracias por acompañarnos aquí y ahora.